Buenas tardes. Bienvenidos al webinar Invertir con confianza. La incertidumbre de la coyuntura que estamos viviendo puede dificultar nuestro proceso de toma de decisiones de inversión. Por ello, Diviso, fiel a su propósito de llevar altas finanzas para todos, realiza este espacio en el que analizamos dos productos cuyos fundamentos y riesgo controlado se presentan como oportunidades adecuadas en el entorno actual. En esta exposición, Paul Ceballos presentará un análisis de coyuntura, así como el desempeño de nuestros fondos mutuos y sus clasificaciones de riesgo. Luego, Daniel Romero presentará las bondades de las operaciones de reporte como instrumentos de inversión con garantías. Finalmente, nuestro presidente del directorio, Fernando Romero, moderará las preguntas que se reciban en el módulo de la plataforma. Los invitamos a escribirlas durante la exposición. Sin más preámbulo, te escuchamos, Paul. Muy bien. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Gracias por darse un tiempo para participar en este evento. Bien, como es sabido, estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre y en lo que en octubre pensábamos que la principal preocupación era esta potencial segunda ola de contagios con el coronavirus y la expectativa por el resultado electoral que acontecía en Estados Unidos, en esta semana nos ha tomado por sorpresa un evento del cual no se tenía mapeado y creo que ningún agente económico lo tenía mapeado. De eso también vamos a hablar en su momento. Pero la conclusión es que definitivamente son épocas con mucha volatilidad y más que temer, lo importante acá es poder informarnos para poder tomar las mejores decisiones y poder actuar de manera fría y calculada y principalmente racional. Entonces, primero como preámbulo, un poco comentarles cómo va la situación con el tema de los contagios, el tema de la pandemia que aún no ha terminado. Y, por ejemplo, en el caso de Europa, en el transcurso de octubre y la primera parte de noviembre hemos visto que en efecto han habido un incremento en la curva de contagios, lo que ha llevado a que nuevamente varios países de la zona euro han llevado nuevamente a aplicar políticas de confinamiento, en algunos lugares menos estrictos, más focalizados, pero en otras zonas un poco más estrictas. Esto está generando una divergencia principalmente en el crecimiento de los sectores manufactura y servicios. A pesar de estas nuevas medidas de confinamiento, el sector manufactura no se ha visto tan afectado, sin embargo, el sector servicios en la zona euro sí se ha visto afectada. Si vamos, por ejemplo, a nuestro vecino cercano, Estados Unidos, también viene mostrando un comportamiento muy similar, donde en los últimos días se ha mostrado que los casos diarios de contagios vienen acercándose a los 200.000 por día, un número bastante importante. Pero a diferencia de Europa, en el caso de Estados Unidos no está aplicando confinamientos estrictos y es más, cerca de los 29 estados están operando ya al 100% de su capacidad. Sin embargo, aún se encuentra lejos del crecimiento normal que debería tener la economía americana. El tema que también nos tuvo muy pendientes hasta hace poco, hasta la semana pasada, hasta el fin de semana donde ya se determinó un resultado, fue el tema electoral con Estados Unidos, donde si bien es cierto en un principio las encuestas le daban una posición de ventaja a Biden, esta al final se contrajo, pero el resultado final fue la victoria de Biden. Ahora, ¿qué es lo que el mercado de alguna manera estaba apreciando? Es sabido que en el caso de gobiernos demócratas hay una tendencia clara por el incremento de impuestos, que es un efecto que normalmente atemoriza un poco al mercado y suele reflejarse como una caída en los índices bursátiles. Si bien es cierto que esa temática de los demócratas no ha cambiado, lo que el mercado ha sopesado o estaba sopesando en un primer momento era que un eventual gobierno demócrata con mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes demócrata iba a liberar
que más fácilmente se lleguen a acuerdos con respecto a políticas fiscales o a incrementar las que están actualmente vigentes. Sin embargo, el resultado final, si bien es cierto, nos da a un Biden ya ganador, sí también se constata que lo que es el Senado se va a mantener en poder de los republicanos, lo que debería dar como consecuencia que las negociaciones por nuevos estímulos fiscales sean de repente un poco más difíciles o que no pasen tan fluidos como si hubiera sido el caso que tanto la Cámara de Representantes como el Senado hubiera sido gobernado por los demócratas. Entonces el mercado de alguna manera anticipa que nuevos estímulos fiscales probablemente demoren en llegar por parte de Estados Unidos, en lo que de alguna manera se le está dando un mayor peso en hombros a la Fed para que actúe en la medida que se puedan anticipar retrasos de próximos estímulos fiscales en Estados Unidos. Con respecto a China, China, una de las pocas economías que viene creciendo durante la pandemia, se espera que esta tendencia se mantenga hasta el cierre de año y actualmente es de alguna manera el impulsor de la economía a nivel mundial. Esto también se viene reflejando de alguna manera en los precios de los commodities, principalmente por el lado del cobre, que en estos últimos días ha llegado a sus niveles más altos en lo que va del año, elemento que también nos favorece a nosotros como exportadores de commodities. El tema de la política monetaria es un tema que en conjunto todos los bancos centrales al unísono prácticamente han declarado que van a mantener sus políticas monetarias muy flexibles en lo que resta del año, incluso durante 2021 y 2022. Y como una muestra podemos ver, por ejemplo, cuál es el sentimiento de la Fed con respecto a las tasas de la política monetaria, donde como ustedes pueden ver en la imagen que se les presenta, no esperan sino hasta el 2023 inclusive que las tasas de referencia en dólares se mantengan a los niveles que vemos el día de hoy, entre una banda de 0 y 0.25%. Y lo mismo pasa con nuestro Banco Central, cosa que ya comentaremos en unos momentos. Cabe recordar también que con el tema inflacionario, la Fed ya no tiene al día de hoy un objetivo específico de inversión, sino que tienen lo que llaman un objetivo promedio, con lo que de alguna manera se van a permitir que en el mediano o largo plazo, durante ciertos periodos, puedan convivir con inflaciones mayor a 2% para un poco compensar los años seguidos y los años que se esperan con una inflación muy por debajo del 2%. Ahora nos toca caer en el contexto local, donde definitivamente hay muchos temas que revisar, más aún con los acontecimientos que recién han pasado y que el mercado simplemente no tenía anticipado. Acá lo importante es primeramente considerar cuáles han sido los efectos en los activos de los cuales tenemos mayor noción. Nosotros estamos más al tanto de lo que pasa, uno, con el dólar y dos, también con la bolsa local. Y en tercer punto, lo que sucede con el rendimiento de nuestros bonos soberanos. Como ustedes sabrán, en la noche del día lunes 9 se tomó conocimiento de la vacancia de Vizcarra y el día 10, al día siguiente, como era de esperarse, los mercados actuaron de acuerdo a esa nueva noticia, que de principio era una noticia inesperada. Acá hay que entender que cuando el mercado recibe una noticia que no esperaba, una que genera una incertidumbre total, el mercado suele reaccionar de forma muy volátil, con lo que de alguna manera la reacción que vimos el día martes seguramente no nos ha sorprendido a muchos. ¿Qué se materializó el día martes? Como muchos esperábamos, un incremento en el dólar que cerró cerca a 3.63 en el día que se tuvo conocimiento, al día siguiente que se tuvo conocimiento de la vacancia, pero sin embargo al día de hoy se sigue manteniendo en niveles de 6.350 inclusive, aún se mantiene en niveles altos, evidenciando de alguna manera la incertidumbre que aún se tiene sobre lo que podría pasar de acá hasta lo que reste de este gobierno. También, definitivamente, la bolsa local se vio bastante impactada, como vamos a ver en un gráfico en unos momentos, y en ese día,
justo una de las acciones que había corregido de manera importante el lunes anterior tuvo un nuevo retroceso, y esa es, por ejemplo, la acción de Credit Corp, que el día 10 de noviembre cayó casi 18%. Tenemos también otras acciones representativas, pero el espíritu o el sentimiento de la bolsa local ese día fue totalmente negativo. También hemos visto que la deuda soberana ha tenido un impacto probablemente no tan fuerte como el que sí hemos visto en la bolsa local. Ustedes pueden visualizar en el gráfico que está en la parte derecha cómo, de alguna manera, la recuperación que estaba mostrando el día lunes rápidamente se mostró en un retroceso significativo el día martes. Que si bien es cierto, entre ayer, miércoles y hoy jueves ha mostrado una ligera recuperación, aún no ha recuperado toda la caída del día martes. Acá sí es importante citar lo que ha sucedido con nuestra curva soberana. Como ustedes saben, esta inestabilidad política se refleja en incertidumbre, principalmente para el inversionista del exterior, que es poco adverso a la incertidumbre, principalmente en el ámbito político. Eso se ha reflejado en las tasas de rendimiento de nuestros bonos soberanos, que hasta principio, mitad del año, tenían rendimientos bajos, beneficiosos para nosotros, quienes somos los que justamente levantamos fondos del mercado exterior. Se ha visto el día martes con un incremento en la tasa de rendimiento, lo que significa que por percepción de riesgo, el inversionista está pidiendo más rendimiento por nuestros bonos soberanos. Este rendimiento, esta percepción de riesgo de alguna manera corrigió al día siguiente, el día 11 de noviembre, pero igual se mantiene aún en niveles altos. No vemos por el momento un impacto importante en lo que es la deuda soberana del país, pero acá sí debemos tener mucho cuidado con lo que las clasificadoras de riesgo internacional estén opinando al respecto. Ya por lo pronto, Moody's ha deslizado un poco una opinión que realmente el país no se está comportando como una deuda soberana A, que es la clasificación que el día de hoy nos dan ellos, con lo que podría esto decantar en que durante este mes o en lo que resta del año, algunas clasificadoras de alguna manera sientan la necesidad de revisar la perspectiva de nuestra deuda soberana, tanto en moneda local como en moneda extranjera. Ahora, ¿qué diferencia o a qué se debe esta percepción o este temor de los lados de los inversionistas si lo comparamos con lo que pasó hace un año con el tema del Congreso? Principalmente va el tema enfocado a ver qué tan populista o no va a ser realmente el gobierno. Entonces, acá lo que es importante y lo que es clave es que quienes se queden hasta el 28 de julio del próximo año, de alguna manera den cierta seguridad en el hecho que no se va a incitar más medidas populistas, que se va a tener un control fiscal adecuado, que es lo más importante, y que no vamos a caer en desórdenes fiscales. Además de asegurar una transferencia tranquila y tratar dentro de eso asegurar un relativo orden político. Ahora también es cierto que dentro de este panorama, la variable social también entra a tallar, y ahí podría caer un poco las revisiones de las clasificaciones de riesgo. No está de más recordar, por ejemplo, lo que se vio en Chile hace poco más de un año, con las revueltas que tuvieron por otros temas propios de ellos, que también generó de alguna manera la revisión en las clasificaciones de riesgo. Entonces, acá lo importante va a ser que el gobierno que se quede hasta el próximo año asegure una política fiscal ordenada, que asegure que no haya desórdenes fiscales y que haya una transferencia ordenada de poderes. Eso va a ser lo más importante y creemos va a ser lo que el mercado esté viendo muy de cerca en el mes de noviembre. Estas estadísticas que explican el crecimiento que ha venido teniendo el PBI del país mostraban de alguna manera una recuperación ya hasta hace un mes, hasta el mes de agosto, donde la caída, que en algún momento llegó a ser de incluso 17, 18%, ya se había menguado y era solamente una caída
de 9.82% reportada en el mes de agosto, que de alguna manera refleja cierta recuperación que viene mostrando la economía. Esta información seguramente va a ser actualizada a partir de los últimos acontecimientos que vienen dándose y a partir de ver cómo en el mes de noviembre los agentes económicos van a adecuarse a lo que empiecen a hacer los agentes de gobierno o los agentes políticos. En lo que es la curva de contagios, en términos locales, efectivamente ha venido mostrando una reducción. Se especula mucho con una segunda ola, pero lo que es claro es que ha habido una tendencia decreciente en el número de contagios y fallecidos. Eso también va a ser un factor importante para no obligar al gobierno a nuevamente recrudecer las políticas de confinamiento que de alguna manera ya se han ido liberando. Y en lo referido a las tasas de interés, como les comenté en un principio, al igual que otros bancos centrales, nuestro Banco Central no es ajeno a esta política expansiva monetaria y también por el momento mantiene una clara intención de mantener las tasas a este nivel históricamente bajas, por lo menos hasta la segunda mitad del 2022, para así tratar de asegurar y empujar la recuperación. ¿Se siente cómodo con ese nivel de tasa? Sí, porque como ustedes pueden ver, la tasa en términos reales sigue siendo negativa y la inflación sigue estando más cerca del 1%. Si bien dentro de la banda de 1 o 3% que maneja el BCR, aún sigue siendo una inflación baja y no hay indicios de tener problemas con la inflación acá, por lo menos en el mediano plazo. Dentro de este contexto de incertidumbre, y un poco el espíritu de esta presentación es presentar a ustedes opciones de inversión que de alguna manera son idóneas para contextos en los que estamos viviendo, que son contextos de mucha volatilidad. Definitivamente puede haber oportunidades en otros tipos de activos, pero como siempre les comentamos, es importantísimo que conozcamos y entendamos nuestro perfil de riesgo. ¿Okay? Entonces, las opciones que vamos a ver el día de hoy son principalmente opciones del ámbito conservador, con poca volatilidad y con rendimientos relativamente predecibles. Primero, vamos a ver lo que corresponde a nuestro producto fondos mutuos. El segmento de fondos mutuos en lo que va del año ha tenido rendimientos mixtos, donde los fondos que se exponen a instrumentos de renta fija han tenido definitivamente el mejor rendimiento en lo que va del año. Y esto lo pueden ver en la primera columna, donde indica la rentabilidad en lo que va del año hasta octubre del 2020. Si solamente separamos el mes de octubre, vemos efectivamente rendimientos positivos diferenciados entre lo que es instrumentos de deuda de muy corto plazo a instrumentos de deuda de mediano plazo. Pero todos positivos, es lo que cabe resaltar. A diferencia de sus pares mixtos o de renta variable que durante el mes de octubre tuvieron rendimientos negativos. Dentro de esta categorización, cabe recordar que los que se encuentran en la parte superior son los productos de inversión que dan exposición a un riesgo más bajo. Son los menos volátiles, en otras palabras. Y dentro de ese segmento, dentro de los vehículos de inversión, fondos mutuos de menor volatilidad, es que Diviso tiene para ustedes los dos siguientes productos. Tenemos nuestro fondo mutuo Diviso Extra Conservador Soles, un fondo mutuo muy conservador para invertir en soles y el cual invierte en instrumentos de muy corto plazo. Y también para los que tienen dólares tenemos la opción del fondo mutuo Diviso Conservador Dólares, con un perfil de riesgo de corto plazo, también un riesgo moderado y que les permite poder rentabilizar los dólares de los que puedan disponer. Una novedad con respecto a la presentación anterior, y eso sí es oportuno comunicarlo, es el hecho que en el mes de octubre, al cierre de octubre, Pacific Credit Ratings, o PCR, clasificadora de riesgo, nos ha otorgado a ambos fondos mutuos la clasificación de riesgo considerada como grado de inversión. En el caso del fondo en soles, la clasificación AA-, y en el caso del fondo en dólares, la clasificación AA. Ambos
grado de inversión. Acá comentarles que si bien es cierto, la norma de regulación no nos exige que los fondos mutuos tengamos una clasificación de riesgo, sí consideramos importante tener una, dado que siempre es bien visto que el ojo de un tercero ajeno independiente como PCR puede evaluar cuál es la calidad de la cartera de los fondos, el manejo de los fondos, el cómo se ha ido cumpliendo con el deber fiduciario que tenemos para con los partícipes y con eso darnos una muy buena nota aprobatoria a ambos fondos mutuos. En términos de rendimiento, además de esta clasificación de riesgo grado de inversión que han sido otorgadas a ambos fondos mutuos, cabe también el hecho de la rentabilidad, donde en ambos segmentos, como ustedes pueden observar, tanto en nuestro segmento en soles como en nuestro segmento en dólares, venimos a la fecha liderando la rentabilidad. Y si esta tendencia se mantiene, que es lo que creeríamos, deberíamos acabar este año también liderando la rentabilidad en ambos segmentos. Aún está por verse, pero por lo menos la tendencia da indicios de ello. Y esto no es de alguna manera un tema del azar, porque ustedes pueden darse cuenta que de alguna manera hemos venido liderando el rendimiento en ambas categorías durante los últimos 4 años y esperamos que también cerrar bien este año para poder decir que ya son 5 años continuos liderando la rentabilidad en nuestros segmentos. Viendo la gráfica del valor cuota, ustedes pueden ver para el caso en soles la notable diferencia que ha habido con los competidores. Y si bien es cierto que, dado el contexto de tasas muy bajas, la rentabilidad de alguna manera se ha ido desacelerando, igual eso no quita que mantengamos el liderato dentro de nuestras categorías, tanto en soles como lo pueden ver, como en dólares que también se puede mostrar a continuación. Para el caso de en dólares sí es importante rescatar el hecho que además de ofrecer la mejor rentabilidad dentro del segmento, fuimos uno de los fondos que menos impacto tuvo en estas épocas álgidas de marzo, febrero-marzo, cuando recién estaba explotando la pandemia, lo que de alguna manera muestra la consistencia en la rentabilidad de nuestros fondos mutuos. Bien, en este momento quisiera dar pase a Daniel Romero, quien tiene para nosotros un producto de inversión que también se puede acondicionar para ustedes, especialmente en estos momentos de incertidumbre y volatilidad. Adelante, Daniel, por favor. Muchas gracias, Paul. Gracias. Buenas noches a todos. Bien, el tema de operaciones reporte es un instrumento de inversión también como alternativa que hoy en día queremos comentarles en esta breve charla, ¿no? Y esto se da dentro de nuestro marco legal. Bueno, nuestro marco legal en mercado de valores permite a los inversionistas colocar sus recursos, ¿no? Para obtener distintas rentabilidades tanto en el mercado de bonos como en el mercado de acciones. Y también nuestra normativa establece a las operaciones de reporte también como una operación permitida, regulada, ¿no? En el mercado de valores. Este tipo de operación que es muy difundido en el mercado hoy en día, en Estados Unidos ya este tipo de operación ha nacido desde la década del 60 aproximadamente, viene siendo tomado sobre todo por grandes inversionistas institucionales sobre la base de activos en bonos del gobierno. En Francia también han estado impulsando este instrumento de inversión, han cambiado su normativa ya también, igual hace varias décadas. Italia inició este proceso de operaciones de reporte como una alternativa a los depósitos a plazo fijo. Y si más o menos estamos viendo cómo ha sido el alcance de esta operación en cuanto al volumen negociado, en el caso de Alemania, de todo el volumen negociado de sus bonos del gobierno, el 60% de este volumen viene siendo dado por las operaciones de reporte, ¿no? Mientras que otros países como Dinamarca, Holanda, el 50% de su volumen negociado, y España, Italia, Francia, alrededor del 20%, ¿no? En la siguiente lámina, nosotros vamos a poder ver un poco cuál ha sido la participación de estas operaciones de reporte a lo largo de estos años. Alrededor del 10% del volumen total de mercado negociado corresponde a las operaciones de reporte. De ello, alrededor deben ser 2.000 millones de soles del volumen negociado a nivel anual. Y esto nuevamente recae en los inversionistas institucionales y principalmente por la sobrecobertura que brinda este tipo de operaciones al inversionista. En la siguiente página
vamos a ver un poco algunas definiciones de lo que establece el reglamento de operaciones de la Bolsa de Lima. Ella lo define como una operación de venta con un compromiso de recompra o viceversa. Es decir, hay un inversionista, por un lado, que necesita liquidez en el mercado, tiene acciones, necesita liquidez, va al mercado de valores y coloca sus acciones en garantía. Hay una contraparte que recibe esas acciones, en ese lado realiza una operación de compra de estas acciones e inmediatamente realiza el compromiso de venderlas, estas acciones en el mercado. Todo esto en un solo acto y en un solo día se realizan las dos operaciones. Una operación al contado y otra operación estableciendo la recompra o la venta a futuro a plazo, a un plazo ya establecido que pueden ser en 30 o hasta 360 días, que es lo que también establece el reglamento de operaciones para este tipo de operaciones, como plazo máximo 360 días. A diferencia probablemente de las operaciones de reporte o repos en el mercado de bonos soberanos, que sí pueden ser a más de un año. En el caso de las operaciones de reporte con acciones o con bonos del mercado de valores, máximo es un año. Y dado que es un mercado especial, no es una operación de compra y venta en el mercado de rueda, no establecen cotizaciones los precios a los que van marcando estos distintos tipos de operaciones. Sobre la cobertura, también el reglamento establece que hay una cobertura al menos mínima para las operaciones, por lo que al arranque los inversionistas ya están teniendo una sobrecobertura del fondo que están invirtiendo. ¿Cuáles son las garantías adicionales que se le pide para este tipo de operación? Pueden ser garantías en efectivo, pueden ser garantías en acciones, activos ya seleccionados por la Bolsa de Lima, bonos y hasta también el reglamento permite incorporar cartas, fianzas y pólizas de caución. Aquí en un cuadro vamos a ver que la ley de mercado de valores ya faculta a las sociedades agentes de bolsa para que les permita actuar sobre este tipo de operaciones de reporte en el mercado. Añadiendo también el reglamento de agente de intermediación, que es el marco regulatorio de las sociedades agentes de bolsa, ya define también en su reglamento que la operación de reporte es un instrumento de inversión, dado los beneficios, las sobrecoberturas. Es por ello que también ya bastante tiempo se ha venido utilizando este tipo de operación, ¿no? Adicionalmente, tenemos el reglamento de operaciones de la BBL, que con sus disposiciones nos marcan cuál es la manera en que la bolsa selecciona la lista de acciones permitidas, así como el cálculo de las garantías respectivas. Finalmente, es Cavalli quien realiza el seguimiento, el control de las garantías, y también es quien vigila los riesgos de contraparte, los riesgos de operación, para que justamente estas operaciones no lleguen a una ejecución forzosa. Solamente para tener en cuenta, ya desde el año 97, 98, cuando evidentemente el mercado de valores tenía otro tipo de reglamento, sí en ese entonces habían ejecuciones de este tipo en el mercado, donde el inversionista ya no podía, el que obtenía liquidez, ya no podía pagar esos márgenes que se iban desvalorizando y se tenía que llevar esa ejecución forzosa, ¿no? Ya del 99 el reglamento de operaciones de la Bolsa de Lima cambió la estructura de lo que era la Bolsa de Valores de Lima y hoy en día ya hay muchos más actores que están detrás de la vigilancia y el seguimiento en este tipo de operaciones. En la siguiente lámina quería comentarles un poco cómo es la estructura en una operación de reporte. Hoy, por ejemplo, hacemos una operación de reporte, el inversionista que coloca su fondo para buscar rentabilidad realiza una compra al contado e inmediatamente en la misma fecha de operación realiza la venta a plazo y se fija en su póliza esa fecha a plazo. Es decir, el inversionista al momento de invertir tiene dos pólizas, su compra al contado y su venta a plazo. Y adicionalmente en su estructura de cartera, en su detalle de cuenta corriente, va a poder ahí observar cuál es el detalle de la inversión inicial y la inversión que está pendiente por cobrar. De esa manera, lo que queremos también redondear la idea es que el inversionista ya de arranque tiene una sobrecobertura y también ya pactada la venta de estos valores futuros ya con su interés incorporado. Detrás de todo ello, nuevamente, está tanto Cavalli, la Bolsa de Lima y la Sociedad de Bolsa, quien hacen la vigilancia de esta operación. ¿Cómo se genera esa sobrecobertura? De acuerdo al reglamento, establece que la garantía adicional que se le pide para este tipo de operaciones va entre el 20 y hasta el 25%. ¿Qué lo determina? La moneda de la operación. Una garantía adicional del 20% son por lo general para las operaciones en soles, como garantía mínima,
o en el caso de dólares hasta el 25% para sobrecoberturar este tipo de operaciones. A modo de ejemplo, en el caso que tuviéramos una operación de 100.000 soles y se le pone una garantía adicional de 26.500, ya desde el inicio de la operación, como ustedes podrán ver, ya está sobrecoberturada la inversión. En la siguiente lámina quería un poco comentarles qué tipo de valores y dónde tiene que revisar el inversionista para tener conocimiento por el lado del inversionista que quiere liquidez y también por el lado del inversionista que va a colocar su plata sobre esta estructura de operaciones de reporte. En ella ustedes podrán ver que están seleccionadas acciones como Alicorp, Credicorp o acciones extranjeras, ¿no? Como Microsoft, como los ETFs del Nasdaq, del Standard & Poor's. Y podrán también observar la separación que realiza la Bolsa de Lima a través de listas. La Bolsa de Lima, a través de su reglamento, realiza la selección de estos valores cada trimestre. Cada trimestre recoge un poco las estadísticas de los últimos 6 meses y comienza a revisar qué acciones han tenido el mayor volumen, la mayor transabilidad entre sociedades agentes bolsa, el mayor alcance que han tenido y van teniendo un puntaje. El mayor puntaje, la mayor transabilidad se van ubicando en las primeras listas y así hasta la lista 3. ¿Cuál es la diferencia finalmente? Para que tengan claro cuál es el proceso en cuanto a la valorización, que la separación de estas listas va a determinar cuál va a ser el precio final para valorizar su margen de garantía. Es decir, si yo como inversionista voy a colocar 100.000 soles en una operación de reporte, esto está garantizado por un grupo de acciones de manera principal, al precio que yo estoy pactando en ese momento. Si pacté a un sol, se pacta esa operación a un sol. Si yo quiero colocar acciones en garantía, por ejemplo, de la lista 1, ya no me van a valorizar a un sol, sino me van a valorizar a 50 centavos, ¿no? Y esta es una de las diferencias y por qué se sobrecobertura finalmente a las operaciones de reporte. En la siguiente lámina, quisiera revisar con ustedes un ejemplo a grosso modo de números de cómo es el cálculo de estas sobrecoberturas, para tener un poco de idea, ¿no? En el caso de si la cobertura adicional, que es una garantía del 20-25%, sea en efectivo, yo coloco mis 100.000 cobertura, la garantía adicional, esta cobertura llega al 1.2 veces el monto que yo he colocado como inversión. Pero si pasara que yo coloco acciones, como les comenté hace un momento, donde me van a valorizar solamente a un porcentaje del mercado, finalmente mi valorización total me da como una sobrecobertura de hasta 1.4 veces. Y si, por ejemplo, coloco acciones de la lista 3, donde solamente me toman el 20% de ese valor para valorizarlo en el margen de garantía, esta sobrecobertura sube hasta 2.2 veces. Es de esa manera como el inversionista institucional, el inversionista especializado toma muy en cuenta este tipo de operaciones y es habitualmente demandante de este tipo de operaciones. En la siguiente lámina, queremos mostrarle qué tasas hoy en día nosotros en Diviso Bolsa estamos trabajando para este tipo de operaciones. Hablando desde volúmenes desde 150.000 soles, nuestras tasas a 90 días son una tasa efectiva anual neta ya de comisiones de alrededor del 5%. Y si el cliente tiene interés en una operación de hasta 360 días, desde 150.000 soles va a poder obtener una tasa de hasta 5.75%. Por el lado de dólares, desde 50.000 dólares, puede obtener tasas hasta el 4.75% en un plazo de 360 días. Y acá sí tener en cuenta que estas tasas ya incluyen todos los costos que están dentro de la operación. Ustedes saben que cada operación en el mercado de valores tiene costos, tanto de la Bolsa Lima, Cavali, así como la misma sociedad agente bolsa. Todos estos costos ya están incluidos y es que se le brinda esa tasa neta al inversionista. Hay que también más bien tener en cuenta que no incluye el impuesto a la ganancia de capital, que siempre está presente en la mayoría de operaciones en el mercado. En la siguiente lámina, quisiera revisar con ustedes también un punto importante, que es el comparativo de esta cobertura que yo les comentaba, de una operación de reporte frente a un depósito a plazo fijo en el sistema. En el ejemplo, si uno abre una cuenta de depósito a plazo fijo por el monto de 50.000 soles, sabemos que el Fondo de Seguro nos va a coberturar ahorita hasta poco más de 100.000 soles, es decir, una cobertura de 2 veces el monto que he depositado. Pero si abro un depósito ya a partir de 200.000 soles para arriba, la cobertura del Fondo de Seguro no me va a alcanzar para poder coberturarme todo el depósito que yo estoy realizando. En el ejemplo de una operación de reporte, en cualquier nivel de inversión, la cobertura mínima ofrecida ya es de 1.2 veces establecida, como les comentaba, a nivel de la regulación, nuestra normativa y la vigilancia, tanto de Cavali, la bolsa y la sociedad agente bolsa. Finalmente,
es a través de Diviso Grupo. En la siguiente lámina, es a través de Diviso Grupo que nosotros les ofrecemos un portafolio integral de alternativas de inversión, desde de los productos de ahorros en Financiera Credinca, desde los fondos mutuos que les ha comentado Paul en cuanto a fondos mutuos de muy bajo nivel de riesgo, y así como en Diviso Bolsa a través de acciones, bonos y el mercado de operaciones de reporte. Bien, gracias. Muchas gracias por su atención. Esperamos poder atender sus preguntas. Fernando. Buenas noches, público y clientes de nuestra organización. Aprovecho una vez más para agradecer que nos permiten llegar a sus hogares y llegar a sus oficinas. Esos son los regalos que también nos da este estado de emergencia y la pandemia, que buscamos maneras diferentes de poder interactuar con ustedes y estar presente para cumplir con nuestro propósito de poder llevar las altas finanzas para todos. Así que muchas gracias. Evidentemente, el resultado de nuestro proceso político, económico del día lunes ha cambiado de manera importante las expectativas de riesgo que puede haber en nuestro mercado. Aquí ha jugado la casualidad, porque nuestra propuesta de comunicarnos con ustedes era el primer jueves de cada mes. Por alguna razón nos hemos ido al segundo jueves y creo que ha resultado muy oportuno para poder transmitirles cuál es la visión, la posición institucional de Diviso, de cómo estamos viendo este proceso traumático de transferencia del poder en nuestro querido Perú. Y hay dos ejemplos que creo que son muy claros de cómo se ha notado en los precios del mercado en esta semana, específicamente en el sector financiero y en el mercado de capitales, el evento del día lunes. Y lo que les podemos decir es que de los 4 precios de la economía, todo indicaría, como lo manifestó el presidente del Banco Central en un evento que tuvimos hace poco en Diviso, este trimestre todo indicaba que llegábamos al punto de equilibrio y dejábamos de decrecer, y que esperamos que esto del día lunes no pueda cambiarlo de manera dramática, porque esa tendencia ya venía de atrás. Es decir, venía incrementándose la venta de cemento, venía incrementándose el consumo de energía, y la liquidez del mercado era tan buena que empezaban a reactivarse algunos créditos del mercado nacional. Así que, por lo tanto, creo que en los temas del PBI va a ser muy difícil que podamos hacer una proyección para el próximo año, pero diríamos que, como mencionó el presidente del Banco Central, en estos 2 meses que quedan, difícilmente ya podemos hablar de un quiebre de lo que ya se había previsto, de un decrecimiento cercano al 12%. El otro precio de la economía, que es el tipo de cambio, felizmente, como también se vio en este desayuno, el señor Velarde nos indicaba de que después de ver cómo venía el crecimiento mundial, explicado básicamente por China, explicado por los metales, que claro, en esta semana estamos asustados, estamos con cierta tensión de este proceso siempre triste de nuestro país, de que la parte institucional y política siempre se sale y siempre puede ser peor, como diría algún analista, pero veíamos que el oro a $3.000, el cobre a $3 la onza, la plata al doble de cómo empezó el año, y el zinc también, que se había recuperado, podría indicar que ese factor iba a ayudar mucho a la economía del país, pero a la vez también iba a influenciar en un tipo de cambio en el mediano plazo a la baja. Y claro, y hemos aprendido también en Diviso en no hacer proyecciones, porque resultan, en la mayoría de casos, que no se cumplen,
pero creo que a nivel de tendencia este precio de la economía no debería cambiar, a pesar que no podemos negar de que en esta semana se ha roto un hito, que en lo que viene de este milenio, desde el 2000, no había llegado el tipo de cambio a 3.63. Entonces, lo que debemos ver es el vaso medio lleno, no vacío. Demuestra la gran fortaleza que ha tenido el comportamiento macroeconómico del país para poder tener un tipo de cambio estable en lo que van de estos 20 años. El otro precio, y que tiene que ver con una consulta que nos han hecho para poder trasladarla ya a Paul, es el tema de la inflación. Y el rango meta de la inflación para este año es 2, 2,5, y hay una pregunta para Paul con respecto a algunos precios de agrícolas que pueden afectar en esta turbulencia y que podría eso tal vez cambiar el rango meta de la inflación. Esperamos los comentarios de Paul. Y creo que para terminar esta introducción a las preguntas de ustedes, que son las que realmente debemos atender, quería mencionar 2 efectos que han pasado esta semana y que reflejan de algunas buenas cosas y también del gran riesgo que significa esta inestabilidad política. Lo primero es que el día lunes los mercados globales subieron y jaló también al mercado peruano, explicado, 1, por los resultados de Estados Unidos, 2, porque no es menor el tema de la vacuna, especialmente la de Pfizer, que tenía una alta probabilidad de estar en línea con lo que esperaban los científicos del 90%, pero aquí en Perú estuvo influenciada básicamente por una entrega de resultados de Credicor. Credicor, que es el principal banco en nuestro país, informó que las provisiones que ha causado tanto estrago este año al sistema bancario peruano y que como resultado el sector que más ha caído este año ha sido el sector bancario, nos informaban los líderes de Credicor que en este último mes de octubre y que en lo que va de noviembre los resultados de provisiones estaban mejor de lo que habíamos esperado. Es decir, los programas de gobierno han funcionado, la liquidez ha funcionado y hay una alta capacidad de pago de todos, especialmente del sector informal y de la mediana empresa, que ha tenido la capacidad de poder responder el mes de octubre en donde ya no había reprogramaciones. Esto hizo que su acción crezca de manera importante el día lunes y eso tiene que ver también con esta operación de microfinanzas en Credinca. Hace muy poquito hemos tenido ya el entregable de los resultados del mes pasado y todo indica que las provisiones efectivamente en todos los segmentos de la economía vienen de manera adecuada, así que ahí también vamos respondiendo parte de la pregunta del público que nos decían cómo se ve el tema de la tasa de interés, que también vamos a trasladar a Paul Ceballos. Lo segundo que también quería informarles, en esta semana hubo una noticia positiva en medio de toda esta turbulencia. Todos los que estamos ligados al mercado de capitales, llámese fondos mutuos, operaciones de reporte, que es lo que hemos tratado de trasladarles a ustedes, se hablaba del mercado frontera, y el mercado frontera era porque teníamos solamente 3 acciones, que es lo mínimo para poder estar en este sistema de mercados emergentes, y resulta de que esta semana, el día de ayer, se anunció que IFS habría sido incorporado a la lista de Morgan Stanley, y por lo tanto, la tesis de que vamos a pasar a un mercado frontera se aleja completamente, porque estaríamos cumpliendo con todos los requisitos que manda este índice, que es tener más de 3 acciones, que obviamente se acompañaría a Buenaventura, a Sauder y a Credicor, y ahora IFS. Así es que creo que eso también va a jugar a favor. Y para terminar, cuando pase este tipo de eventos, y quería recordarles el tema de Ollantumala en el 2012, que fue un comparable, que el mercado consideró que un gobierno que podía cambiar la regla de juego, y la bolsa paró. Pero este martes la bolsa no ha parado, es decir, no cayó más de 7,5%. Recordemos que en el 2008 casi todos caímos 10% y por lo tanto todas las bolsas se paran, y creemos
de aquí de Diviso, que hubiera sido muy malo para el Perú que la bolsa pare y al otro día recién vuelva a operar. Que son tips que van, es muy triste lo que pasa, no sabemos lo que va a pasar, el desenlace de este tema político, pero las variables económicas, la liquidez, la tasa de interés y el tipo de cambio, aparentemente en esta primera semana han tenido una capacidad de resiliencia, esperamos que se pueda sostener. Así es que quisiera trasladarle la pregunta a Paul, en donde nos preguntan de que si bien es cierto, no se siente en la curva de precios de nuestras tasas afuera, si esto podría significar un downgrade y eso podría impactar en el retorno de los activos peruanos. Y también hay alguien que pregunta si el fondo mutuo que lideras tiene una alta concentración en algún activo en específico que pueda estar influyendo en el resultado de los retornos que presentan los dos fondos mutuos que has presentado al público. Paul. Bueno, definitivamente uno de los criterios que toman las clasificadoras de riesgo para la evaluación que hacen de la deuda soberana es políticas monetarias y fiscales predecibles. Yo creo que en todo el mundo no queda duda de la calidad de nuestra política monetaria, que el BCR lo ha venido mostrando desde hace ya bastante tiempo, y justamente la independencia del mismo es un pilar dentro de nuestra tesis como economía. El problema va por el lado fiscal principalmente. No es ajeno a todos que el Congreso que ahora se mantiene y se mantendrá de acá hasta julio del 2021, tiene, digamos, cierta tendencia que se denomina como populista. Si bien es cierto que ahora los roles han cambiado un poco, definitivamente el Ejecutivo tiene una responsabilidad, lo que los agentes económicos, principalmente las clasificadoras de riesgo, van a estar muy atentos es ver hasta qué grado este populismo efectivamente se materializa o empieza a haber un cauto uso de los recursos fiscales. Eso va a ser un factor muy importante. Pero otro factor que también va a jugar y que de alguna manera ya ha sido el tema de discusión desde que pensó la pandemia era lo que corresponde a los fondos de los sistemas para fin previsionales, principalmente las AFPs, donde como ustedes saben ha habido una disponibilidad de efectivo, ha habido una nueva disponibilidad que se acaba de autorizar y eso definitivamente genera ventas forzadas de los activos de las AFPs, cuyo de repente escenario no va a impactar de inmediato en nuestra deuda soberana porque seguramente estos grandes fondos que también son inversionistas en nuestra deuda soberana es el último tipo de activo que seguramente van a buscar vender y van a buscar más salir de posiciones en el exterior, dado que hay muchas posiciones del exterior de gran liquidez, de gran profundidad y que se perfilan como una salida en caso los fondos de las AFPs requieran liquidez para poder cumplir con estos probables retiros que se vayan a acontecer. Pero muy importante acá va a ser cómo reacciona este gobierno en términos fiscales, es decir, manejar de manera adecuada estas hambres populistas que lamentablemente ha mostrado el Congreso durante el año, y también la estabilidad política. Creo yo, y va a ser necesario que el nuevo gobierno todos los días le haga llegar el mensaje al mercado que el tema electoral se va a respetar y se va a mantener, porque ahorita lo que necesitamos es asegurar, dentro de los hechos que han sucedido, lamentablemente, lo que queda ahora es asegurar una transición ininterrumpida hacia el próximo gobierno. Y como tal, este gobierno debería, más que todo, asegurarse en atacar los dos principales problemas, el tema salud y el tema economía, tratando de impulsar nuevamente el motor de la economía. No debería meterse a tomar posición en otros temas, dado que también es un gobierno muy corto y ya otras responsabilidades u otros riesgos u otras labores a tomar ya deberán corresponder al siguiente gobierno. Con respecto a la pregunta referida a nuestros fondos mutuos, justamente como comentó Daniel sobre estas operaciones de reporte,
Los fondos mutuos y en general los fondos de inversión también están potenciados y permitidos de tomar ese tipo de operaciones que tiene, como comentó Daniel, una garantía o una cobertura. Entonces, también el fondo mutuo es de alguna manera uno de los partícipes que está de alguna manera disponible para tomar ese tipo de operaciones cuando las oportunidades en el mercado aparecen. Pero también otro factor que de alguna manera ayuda al fondo a mantener la rentabilidad es el poder participar también en algunas emisiones que, sin ser muy grandes, no quita que atrás tengan emisores muy importantes, y en esas emisiones pequeñas que a veces hay en el mercado, muchos de los grandes fondos o partícipes no ingresan por un tema de tamaño. Es como que, por ejemplo, a un fondo, un vehículo que administre, por dar un número, 2.000 millones de soles, no le haría mucho sentido tomar una inversión por tan solo 3 millones de soles. Por un tema de tamaño y escala, esa pequeña inversión no les movería la aguja a un fondo extremadamente grande y les generaría un costo de supervisión y seguimiento mayor, que de alguna manera es una ventaja que tenemos nosotros, ya que si bien es cierto, es un fondo de tamaño más moderado, pero que viene creciendo de manera importante en lo que va del año, sí es de alguna manera fácil para él poder tomar participación en esas emisiones que son pequeñas, que dan tasas interesantes de rendimiento y que también tienen atrás a emisores con un buen nivel crediticio. Gracias, Paul. Tenemos varias preguntas sobre operaciones de reporte, y antes de darle el pase a Daniel Romero, quería darle algunas cifras macro. En el año 2008, el tamaño de stock de operaciones de reporte fueron aproximadamente poco más de 500 millones de nuevos soles. Actualmente, el stock de tamaño de las operaciones de reporte en el mercado local es 180 millones de dólares. Para llevarlo en dólares, estamos hablando que la deuda total del mercado de valores peruano en operaciones de reporte es de 50 millones de dólares. Y en el año 2008 fue aproximadamente algo de cercano a los 200 millones de dólares. O sea, con este contexto, reiterar lo que manifestó Daniel, que ha avanzado mucho la regulación en los controles. Creo que Cavalli y la Bolsa de Valores de Lima, así como la Superintendencia de Mercado de Valores, han hecho un trabajo evolutivo a favor, que lo que ha permitido que en los últimos años no haya ningún default en este tipo de operaciones. Daniel, preguntan, primero, si el pacto de recompra ya viene establecido o a qué precio se da, y número dos, nos preguntan si es que es fácil conseguir estas operaciones de reporte. Adelante. Gracias, Fernando. Efectivamente, en una operación de reporte, como les comenté al inicio, se da en un solo acto la emisión de una póliza de compra a un precio determinado, e inmediatamente se emite la póliza de venta a un precio mayor. Ese precio mayor lo establece la tasa de interés implícita en estas operaciones de reporte. Es por eso que ya el inversionista, ya desde el inicio de la operación, ya tiene dos documentos. Uno de una póliza a un sol y otro a una póliza de un sol 0,6, para darle números redondos. ¿No? Es de esa manera como ya está pactado ya desde un inicio todo el interés que va a ir recibiendo, ¿no? Descontando en el transcurso de la póliza ya todos los costos. En cuanto a la disponibilidad, la demanda de este tipo de operaciones en realidad va acompañado por una mayor demanda en el mercado de valores de rueda. Es decir, en un mercado claramente alcista, con una disminución de los riesgos que puedan presentarse, hay mucha más demanda del inversionista para colocar sus acciones en garantía, tomar deuda del mercado, tener liquidez y volver a invertirlos. En ese circuito se da este marco de las operaciones de reporte, pero evidentemente, porque el inversionista busca siempre obtener una rentabilidad,
siempre hay más de estas operaciones en un mercado alcista. En un mercado como el que tenemos actualmente, lo que hemos visto más bien ha sido una reducción en la demanda de estos tipos de operaciones. Como bien comentó Fernando, ya hacia algunos años atrás hemos tenido un volumen de más de 100 millones de dólares, hoy en día se ha reducido hasta 50 millones de dólares, pero es justamente por el contexto de mercado. Esperamos que hacia los siguientes años, mientras que el mercado se vaya un poco conduciendo, estableciendo en estos niveles mínimos de piso, ya comienza a tener alguna tendencia y ahí evidentemente va a haber acompañado por una mayor demanda de estas operaciones. Hoy en día sí tenemos clientes que están siempre dispuestos a tomar deuda porque tienen otros niveles de inversión, que podemos cotizarles a ustedes como clientes, claro. Buscamos al inversionista que necesite esos fondos y si se diera el caso, ya nosotros les informamos de acuerdo al monto cuál sería la tasa final neta. Hay algunas preguntas rápidas, por favor, Paul. ¿Por qué está bajando el rendimiento de tu fondo mutuo en dólares? Bueno, el rendimiento realmente se va a ver disminuido en ambos fondos, también en el lado de soles, y de alguna manera obedece al contexto de tasas muy bajas que estamos viviendo, que no solamente afecta a nuestros fondos mutuos, sino afecta en general a todos los fondos mutuos que toman instrumentos de renta fija. En el caso de soles, a diferencia del de dólares, el valor cuota, si bien ha bajado, igual mantiene cierta estabilidad. Lo pueden recordar por el gráfico que vimos, en que si ustedes recuerdan, el valor cuota sigue casi una línea recta, casi diagonal, muy estable. El fondo en dólares, en cambio, primero recordemos que es un fondo de corto plazo. Dentro de la gama de tipologías de fondos, los fondos muy corto plazo son los fondos menos riesgosos de todos. El que le sigue en nivel, un siguiente nivel en nivel de riesgo es los fondos de corto plazo y luego vienen ya con mayor nivel de riesgo, mediano plazo y las variables que tienen exposición a renta variable. El fondo en dólares es un fondo de corto plazo, tiene un nivel de riesgo ligeramente mayor. Por eso que ustedes recordarán en la gráfica que ese segmento, si bien es cierto que viene rindiendo positivamente, ha tenido mayores movimientos. El fondo en soles hay que recordar que por reglamentación solamente puede tomar instrumentos de un año y justamente esa es la sección donde la curva de rendimiento ha sentido la mayor disminución producto del exceso de liquidez que hay en el sistema financiero, incluso un poco más que en su contraparte en dólares. Además también acá sí comentarles a partir de la información que vemos en el mercado. Yo les comenté hace un momento el tema de las subastas. Una subasta, como su nombre lo dice, es el evento en el cual un emisor oferta sus valores, le ofrece al mercado esos valores y los mercados, como si se tratara de una subasta, ofrecen cuánto de tasa están dispuestos a recibir por esa inversión. Como entenderán, que haya mayor liquidez, que haya gran liquidez, implica que hay un montón de dinero excedentes por colocarse. Entonces, va a suceder que las emisiones que salgan, si alguien quiere levantar, por ejemplo, 50 millones, como hay un exceso de liquidez, va a recibir seguramente una demanda de 200 o 300 millones por el exceso de liquidez que hay, lo que de alguna manera beneficia a los emisores, lamentablemente en perjuicio, entre comillas, de los inversionistas, porque va a poder conseguir tasas de financiamiento más bajas. Y eso es lo que un poco estamos viendo el día de hoy. Si bien es cierto, esto ha afectado, como les comento, a todos los fondos, un poco más a los de soles que de dólares, de todas maneras sí estamos manteniendo esta tendencia de ocupar el primer lugar. Pero este es un efecto que en mayor o menor medida ha afectado a los fondos mutuos de renta fija en general. Bien, hay varias preguntas también sobre las operaciones de reporte. Si bien es cierto, ya publicamos allí cuáles son las tasas que se dan en soles y en dólares. Existen un par de dudas para Daniel, por favor. ¿Es un rendimiento fijo lo que ofrecen estas operaciones de reporte? Y número dos, si hay algún monto objetivo y más o menos cuánto sería el monto para colocar en estas operaciones. Por favor, Daniel. Ok, Fernando, efectivamente, las operaciones de reporte, recordando, ustedes ya tienen desde un primer momento su póliza de compra y su póliza de venta, por lo que hacia el término de la operación ya es una tasa fija, no va a variar. De hecho, en el mercado de valores, esta operación se da porque hay inversionistas que necesitan la liquidez para comprar acciones.
las invierten en un lapso de 30, 60, 90 días, algunos se van hasta un año, pero si el mercado de valores les favorece en cuanto al precio, suelen liquidar estas operaciones de reporte antes de la fecha de vencimiento. El inversionista obtiene la misma rentabilidad pactada. ¿Por qué? Porque ya está el compromiso desde un inicio. Tiene su póliza de 10.000 y va a recibir 10.600, por ejemplo. ¿A qué plazo? Por ejemplo, un año. Pero el inversionista realizó su inversión en un lapso de 6 meses. Este inversionista cobra los 10.600 en ese momento que se liquidó la operación. Es decir, es una operación donde ya las tasas están pactadas de un inicio, fijas para el cliente y con esta cobertura adicional que le está brindando. Con respecto a los montos, nosotros estamos trabajando para esta estructura de tasas que les comenté, de alrededor del 5% de tasa efectiva anual neta para un periodo de 90 días. 5% desde montos de 150.000 soles para arriba. Y hasta 360 días una tasa de 5.75% desde 150.000. ¿Podemos realizar operaciones de menor monto? Claro que sí. Solamente es cuestión de cotizar con ustedes cuál es el monto que tienen. Se pueden hacer operaciones desde 20.000, 30.000 soles en realidad para adelante. ¿Por qué no más abajo? Porque ya las comisiones que también les había comentado, que están en su póliza, van a ir restándole un poco de efecto de costo a esta tasa, por lo que esta tasa ya a un volumen más bajo ya va siendo cada vez más baja y evidentemente no va a ser competitivo con un depósito a plazo fijo. Entonces, finalmente, cotizando con ustedes el monto que tienen, nosotros le vamos a poder comentar qué tasa a ese monto podemos manejar. De momento, nuestra estructura de tasas para ya los montos desde 150.000 soles y 50.000 dólares son las que les hemos comentado. Muchas gracias. Para terminar nuestra presentación, ya se fue volando la hora, empezamos a las 6:35, ya hemos tenido esta hora. Muchas gracias por su atención. Hay una pregunta que engloba más o menos lo que estamos viviendo en este momento. Nos dice, ¿qué recomiendan en este momento para invertir bonos, fondos mutuos o acciones de cara al mediano plazo? Nuestra posición es que el resultado de nuestro lado institucional no lo conocemos, por lo tanto, esta posición de presentarles los productos de bajo riesgo, como son los fondos mutuos de renta fija, de extra conservadores y las operaciones de reporte, es que consideramos que de cara al cierre y además de entrando a una campaña electoral, lo más sensato será poner el dinero en instrumentos de bajo riesgo, como estos dos que le estamos presentando, entre otros, bonos, depósitos a plazo. Sin embargo, el mundo continúa hacia adelante. El Perú ha soportado institucionalmente muchas crisis. Recordemos que en los 2000 había personas que gobernábamos con 8%, después entró un gobierno que parecía cambiar la Constitución, y este sendero de crecimiento, esta avenida de desarrollo que el Perú ha emprendido, seguramente va a ser muy difícil. Por lo tanto, dependiendo del perfil de riesgo, también podrían presentarse oportunidades en el mercado de renta variable, pero para eso hay que pensar muy bien cuál es nuestro grado de riesgo, y supongo que en una posición minoritaria podríamos también participar. Lo sensato en este momento es entrar en instrumentos de bajo riesgo que tienen que ver con los bonos, los fondos mutuos, las acciones de reporte, los depósitos a plazo. Con esto, una vez más, les agradecemos por su participación. Muy buenas noches y bueno, como siempre, que Dios bendiga a nuestro país y que podamos seguramente, como siempre, salir airosos de este impasse y seguir avanzando, que es lo que queremos todos. Muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.